Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Esta carta del apóstol Pablo la escribió alrededor de entre el año 50 y 60 después de Cristo, cuando él aún no había visitado Roma. Aún no había llegado a Roma. Él tenía intención de ir y escribió esta carta antes de ir por primera vez a Roma. Dice así: en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tome asiento. Amén. Esto lleva como subtítulo deberes cristianos. El apóstol Pablo en aquellos tiempos él estaba observando que a pesar de que los romanos no estaban pasando por una situación difícil, ya que el emperador Nerón, ¿se acuerdan de quién fue Nerón? El que incendió Roma. Él aún no había comenzado a gobernar, ni tampoco había comenzado menos a perseguir a los cristianos de aquel tiempo. Entonces el apóstol Pablo ya estaba preparando, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo estaba preparando el camino para que los romanos fuesen instruidos, fuesen adoctrinados en la palabra de Dios, en lo que Él enseña por medio de su palabra. Por eso se subtitula deberes cristianos, porque existía mucho la idolatría, mucho la degeneración, lo que estamos viendo en los tiempos de hoy. Estamos viendo lo que se está empezando a enseñar en los colegios, a buen entendedor por la palabra, ya sabemos. Lo que estaba sucediendo y en aquellos tiempos también. Entonces el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, estaba ya preparando a la iglesia. Ahora, como lo dice, no os conforméis. ¿Qué significa conformar? En el griego original significa llegar a ser como o seguir el molde de, o estar o seguir el modelo de. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que dice, no lleguen a ser como, o no siga el modelo ¿de qué? Del mundo, de la gente afuera. Aquí yo tengo la otra versión, que es la nueva versión, la nueva traducción viviente, que tiene un lenguaje un poquito más actualizado para lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy y que se asemeja mucho a lo que dice en el lenguaje griego. Dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, pues se entiende mejor, ¿eh? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Se está entendiendo? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Más claro que el agua potable, no que el agua del Mapocho, por ejemplo, que vivíamos en Santiago, sabemos que el agua como viene toda turbia y no se ve nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que para cambiar nuestra manera de vivir, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es eso que nosotros tenemos que hacer diariamente, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, cada día se contamina con hechos que a veces vivimos en el mundo, con situaciones en la familia, en el trabajo, en la calle. ¿Cuántas veces no se nos atraviesa alguien ahí sin prender intermitente y a veces dan ganas de pegar una acelerada o hacerle una musaraña de repente por ahí? Te bendigo en nombre del Señor. ¿Quién no se ha enojado en esa situación? Amén, digo yo. Po. ¿Quién no se ha enojado en esa circunstancia? Y muchas veces nosotros quedamos, como quien dice en el buen chileno, a veces quedamos con la bala pasada, con la vena hinchada. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Pero ahí está el dominio propio, el vencer el ego, el vencer aquellas reacciones que son propias del ser humano. Son propias del ser humano. Somos seres humanos, somos también, tendemos a hacer muchas veces cosas que no queremos hacer. Como Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Muchas veces ha pasado eso. Ahora, estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿para quién tiene que ser buena, agradable y perfecta? Para nosotros. Y a veces lo que el Señor quiere y que Él sabe que es bueno, es agradable y perfecto para nosotros, es como, sabemos que Dios es Padre. Y nosotros padres siempre vamos a querer lo bueno para nuestros hijos. Nunca le vamos a dar algo que ellos quieren solamente porque se les ocurrió, por capricho, por mala crianza. No, es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Nosotros sabemos como padres que a nuestros hijos, cuando ellos quieren, por ejemplo, un juguete, bueno, para que se pueda entretener, está bien, se lo concedemos. Pero hay veces que ellos quieren otras cosas y quieren más y más y más y más y más y más y más. Y a veces por capricho sabemos que no es bueno para ellos. Sabemos que en vez de nosotros estar, o cuántos padres no han pensado de esta forma, que es que yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Porque a mí me negaron tantas cosas cuando era niño, o a lo mejor mis padres no tenían las condiciones que yo tengo ahora, entonces yo le voy a dar a mi hijo todo lo que él quiere. Entonces, ¿qué terminamos haciendo de nuestros hijos? Unos malcriados. Que si no consiguen lo que quieren, hacen berrinche, hacen escándalo, hasta que lo consiguen. ¿A quién no le ha pasado? Yo tengo 3 hijos. Y ya hemos pasado ya por esas situaciones y todavía las seguimos pasando. Entonces, nosotros sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Sabemos lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les es favorable. Y Dios, que no se equivoca, Él también. Él sabe muy bien lo que Él desea para nuestras vidas. Ahora, muchas veces decimos que todo lo que pasa en nuestras vidas es de la voluntad de Dios, cuando no es así. Vamos a ver unos ejemplos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, ando con mi torpeo aquí, por eso es que ando con tanta cosa. En Éxodo capítulo 3, versículo 7,
y 8, y también en el 17 nos vamos a dar cuenta de cuál fue la voluntad de Dios, por ejemplo, para el pueblo de Israel, cuando estaban sufriendo en Egipto. Ellos clamaron a Dios porque ellos estaban sufriendo a mano de los egipcios. Sabemos la historia cómo es. Y Dios, ¿a quién tuvo que levantar? A Moisés. Él tuvo que tratar con Moisés durante muchos años para formar un carácter, para que acompañase al pueblo de Israel, los sacase de Egipto, los llevara por el desierto, los llevase al monte Sinaí a sacrificar y de ahí rumbo a la tierra prometida. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en, ¿dónde? En Egipto. O sea, todos los que estaban en ese momento en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares de del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo, del heveo y del jebuseo. Y además dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. O sea, Dios en su infinita voluntad, Él decidió hacer que el pueblo, sacar al pueblo de Israel a través de Moisés, a aquellos que estaban sufriendo en Egipto. Ahora, sabemos la historia que el pueblo de Israel se rebeló, ¿cuántas veces? 10 veces tentaron a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si vamos al libro de Números, en el versículo 17 dice además: y he dicho, miren, para que usted vea la voluntad de Dios para el pueblo, para ese pueblo en particular que estaba en Egipto. Y he dicho, ¿quién? ¿Quién dijo? Dios. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. Es una promesa. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y quién dijo? Y he dicho. O sea, Él en su perfecta voluntad, en su soberanía, dijo: yo los voy a sacar a través de Moisés. Pero sabemos que el pueblo de Israel se rebeló, que ellos tenían una mentalidad, ellos muy bien podrían haber avanzado bordeando el mar Mediterráneo para poder llegar a la tierra de Canaán, que era un tramo relativamente corto. Pero Dios tenía otro plan. Ellos tenían que aprender a dejar de lado las costumbres en Egipto. Tenían que renunciar a su mentalidad de esclavos para ser independientes, para depender, para ellos aprender a depender 100% de Dios. Porque ellos estaban seguros en Egipto. De eso podemos estar seguros, que a pesar de que ellos eran afligidos, que eran crueles los egipcios con ellos, pero ellos tenían comida, tenían techo, tenían un lugar, tenían un lugar donde descansar, donde reposar su cabeza, pero ellos tenían que aprender a vivir en el desierto, a depender, dejar de depender de Faraón, de los egipcios, para depender 100% de Dios. ¿Y a través de qué Dios se mostró? De milagros, de prodigios. Las señales, las plagas que acontecieron en Egipto fueron una muestra visible
tangible para el pueblo de Israel. O sea, ellos no podían negar nada, no decía, las plagas y además la muerte de los primogénitos, que no, donde el ángel de la muerte no pasó en las casas de los hebreos, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que tenían que marcar los dinteles y los postes del marco de las puertas de cada una de sus casas. Y hasta ahí ellos hacían todo lo que Dios les había mandado. Y hasta ahí iban bien. Después cuando salían de Egipto iban todos contentos, todos felices. Bueno, ya estamos dejando esta cuestión aquí, esta vida de esclavitud, y nos vamos a ir a la tierra que dice, que el Señor dijo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos tenían que primero pasar por el desierto. Tenían que ellos someterse a la voluntad de Dios. Ellos tenían que renunciar a su vida, a sus costumbres en Egipto, y renunciar a otras tantas cosas. Dios tenía que moldearlos, como a muchos de nosotros nos tiene que moldear, y nos sigue moldeando, y nos sigue procesando, y nos sigue instruyendo. Pero tenemos que someternos a eso, porque la voluntad de Dios es buena, no es algo que a nosotros nos vaya a perjudicar. Muchas veces nosotros pensamos de una forma, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer aquello, es que yo quiero ir por este lado, es que yo quiero ir por allá, y yo me mando solo porque yo me crié así, porque mi mamá me crió así, porque mis padres me criaron así, y yo no voy a cambiar, y yo voy a hacer esto y aquello, cuando Dios le enseña a uno, no es por ahí. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios, en su infinita bondad y misericordia, Él quería sacar al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué aconteció? ¿Cuántas veces tentaron a Dios? 10 veces. Y ahora vamos al libro de Números capítulo 14, versículo 21. Números 14, 21. El desenlace de esta, un capítulo de esta historia, de esta peregrinación por el desierto. 14, 21 dice así. Entonces Jehová dijo, en el 20, y el subtítulo dice, Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel, él tuvo misericordia, sí. Porque él estaba determinado a exterminar a todos los rebeldes, a todos. Y fue a los mismos que le dijo, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a dejar en la tierra prometida. Por eso va a depender de nuestras decisiones. Todo en la vida, que el propósito de Dios se cumpla a cabalidad, va a depender de nosotros, no va a depender de Dios solamente. Porque Dios no tiene una varita mágica que dice, cadabra, patas de cabra, usted, ¡pim!, se cumplen las promesas. Porque dice la Escritura que todas las promesas de Dios son en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero también depende de nuestras decisiones, depende de nuestras actitudes. De eso va a depender, de lo que nosotros hagamos en esta tierra. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, haga esto, hijo, le estoy diciendo, haga esto tal como se lo estoy diciendo? Por ejemplo, a mí, aquí mi mamá que está presente, ¿cuántas veces ella, cuando yo era joven, me dijo, Robin, esto, mi papá también? Pero lamentablemente yo pagué las consecuencias por no ser un hijo obediente. ¿Cuántas veces no lo hice? Pregúntale a mi mamá, ahí está. Muchas veces. Todas estas veces, más todas estas otras. Pero ¿cómo a veces aprendemos nosotros? A costalazos. Aprendemos a porrazos. Cuando nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios, es como querer chocar contra una muralla. ¿Qué vamos a hacer? ¿La muralla se va a venir abajo? Nosotros vamos a salir dañados. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de su voluntad. Porque la voluntad de Él es buena, no es perjudicial para nosotros. Él jamás ha querido perjudicarnos. Mi papá, mi mamá jamás me aconsejaron para mal, sino que siempre fue para mi propio bien.
Y muchas veces, como les dije yo, pagué las consecuencias por ser desobediente, un hijo desobediente. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Nosotros tenemos la libertad de escoger nuestro camino. Porque nosotros no somos programados como los robots. Porque si no, no tendríamos cerebro. Seríamos como los animales. Actuaríamos por instinto. Actuaríamos de esa forma. Pero Dios nos dio esa capacidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Cuando Dios le dice a Josué, a través de Josué, le dice al pueblo de Israel, he aquí que pongo la vida y la muerte delante de vosotros, escoged. Nosotros somos libres para escoger, aún siendo hijos de Dios, aún siendo llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado y hemos pagado las consecuencias a causa de nuestras equivocaciones? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, sí o no? Hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero aún así seguimos equivocándonos. Aún así la voluntad de Dios no se cumple aún en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que el apóstol Pablo dice, no se amolden a las costumbres de este mundo, sino que para que nuestra manera de vivir pueda cambiar, tiene que cambiar nuestra mentalidad. No podemos ser personas porfiadas. No podemos ser personas tosudas o testarudas, que insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, pero siempre salimos perjudicados. ¿Por qué? Porque a veces aprendemos a costalazo tras costalazo, porrazo tras porrazo. Somos igual que los monitos porfiados. Usted lo bota, como el que tienen ahí en la base de plomo, y se vuelve a levantar. Y a veces somos así. El Señor nos quiere amoldar, nos quiere enseñar. Él nos quiere transformar nuestra vida. Él quiere transformar nuestro carácter, así como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo quiso hacer cuando ellos iban por el desierto, pero ellos no querían someterse. Ellos siempre murmuraban, me sacaste de Egipto para venir a morir al desierto. Pero no creían a la promesa que si yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero no creyeron en eso. Y aún, ¿se acuerda cuando está el pasaje donde fueron los 12 espías? Fueron los 12 espías, exploraron la tierra. Veían que la tierra era maravillosa. Los frutos, inimaginables. Pero ¿qué es lo que hacían algunos? De los 12 espías, 10 venían con pensamientos negativos. Pero es que mira los gigantes que habitan la tierra. Nosotros somos como langostas. Nuestros hijos serán presos de aquellos pueblos de gigantes. Nosotros somos insignificantes. Pero ¿cuál fue la mentalidad de Josué y Caleb? ¿Cuál fue? El espíritu de Josué y Caleb. Pero el Señor es con nosotros. El Señor peleará por nosotros. Pero no creyeron a eso. Empezaron a murmurar, a reclamarle a Moisés. Nos sacaste de Egipto para venir a morir aquí en manos de nuestros enemigos. Entonces, ¿cuántas veces fueron? 10 veces. Hasta que el Señor dijo, ¿saben qué más? Me llenaron el saco. ¿Cuántas veces? Sí. Me llenaron. ¿Saben qué más? Y aconteció lo que dice aquí, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 21 en adelante. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, ¿ves? Los mismos que les dijo, yo lo voy a sacar de aquí, yo lo voy a sacar de Egipto y lo voy a introducir en aquella tierra. Y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. O sea, como me decía mi mamá, te echa por un oído y te sale por el otro. Mi mamá me lo decía muchas veces cuando yo era entero porfiado, como decía el buen chileno. Dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz.
no verán la tierra de la cual juré. ¿Ve? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Sacarlo de Egipto, llevarlo a la tierra. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dijo, no. Así es simple. Dios dijo, hasta aquí nomás y no nomás. No nomás, pues como dice mi hermano Fernando. No nomás. Ninguno de los que me han irritado la verá. Y dice lo siguiente, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra mentalidad, otra forma de pensar, otra fe, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Claro que Dios cumplió el propósito que tenía para el pueblo de Israel, pero no con aquellos que no creyeron en Él. Al final Dios cumplió sí su promesa, pero no se cumplió en aquellos que tentaron a Dios. Vamos a otro ejemplo, y el último. Saúl, un ejemplo muy conocido. ¿Sabía usted que Josué no fue levantado porque Dios haya desechado a Moisés? Josué fue levantado por causa de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés se enojó. Entonces Dios tenía que volver a levantar otro caudillo, otro líder, conforme a la voluntad de él, que era Josué. No es porque Dios Moisés va a llegar hasta aquí nomás y después va a seguir Josué. No, porque la promesa también era para Moisés, que él iba a entrar en la tierra prometida junto con el pueblo. Inclusive Dios le dijo, yo voy a levantar otro pueblo, voy a exterminar a todos estos que están aquí, estos incrédulos. ¿Aconteció o no aconteció? Pero sin embargo Moisés decía, pero Señor, nuestros enemigos se van a burlar, van a decir, el Señor los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y él fue el que intercedió por Israel. Pero sin embargo, ¿qué es lo que Dios dijo? No, hasta aquí nomás llegan ellos simplemente, y lo que tendría que haber sido en unos cuantos días, se transformó en 40 años. Porque cuántas veces nosotros mismos, con nuestra porfía, con nuestra tosudez, estamos dando vueltas, igual que una pirinola. Dios quisiera llevarnos hasta ese lugar, pero nosotros, por nuestra porfía, estamos así, dando vueltas en círculo, y no avanzamos. Avanzamos un paso, retrocedemos un paso. Avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3. Y así estamos. ¿Por qué? Porque somos entero porfiados, como decimos en buen chileno. Y por eso Dios no cumplió con ellos, entre comillas, no cumplió. Sí cumplió con el pueblo de Israel, en colocarlo en la tierra prometida. Ahora, Saúl. ¿Cuál fue la promesa para Saúl? Primera de Samuel capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9. Versículos 16 y 17. Nueve. 16, 17. Saúl es elegido, ¿qué? Rey. Nueve, 16 y 17. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón. Eso se lo dijo a Samuel. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, a la cual ungirás por príncipe. O sea, era futuro rey. El príncipe, usted sabe, futuro rey. Por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí. ¿Qué es lo que le dijo? He aquí, este es el varón del cual te hablé.
este gobernará a mi pueblo. Era la promesa. La voluntad de Dios era poner a Samuel. ¿Por qué fue levantado David? Porque fue desechado Samuel. No, perdón, Saúl. Saúl. Se me confunde a veces los nombres. Porque fue desechado Saúl. Ah, no, dijo, yo voy a escoger a Saúl nomás, hasta aquí nomás. No, por la actitud que tuvo Saúl. David fue levantado a causa de Saúl, de la desobediencia de Saúl. No es que Saúl haya sido desechado por David, no, sino que David fue levantado por causa de Saúl. Así como nosotros sabemos que en cierto año pasó aquello por, usted sabe, los años 70, sin ir más lejos. ¿Por qué acontecen las cosas? Por malas decisiones, por mala administración, por malas decisiones. Por eso que Dios sacó, desechó a Saúl. Imagínese, si usted va al versículo, 16 y 17, si usted va al capítulo 10, porque en el capítulo 9, Dios escoge o es elegido rey. Saúl es elegido rey a través de el profeta Samuel, pero quien dio la orden fue el propio Dios. Capítulo 10, versículos 6 y 7. Ahí, nuevamente el Señor le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Eso fue también nuevamente Samuel hablando a Saúl. Sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mudado significa, no es que le cambie los pañales, no. Sino que mudado significa cambiado, transformado. Transformado. Cambiado no es lo mismo que transformado. Porque cuando usted cambia este florero, usted saca este florero y pone ese otro aquí en ese lugar. Eso es cambiado, no es que sea cambiado Saúl por otra persona, no, sino que transformado. Eso fue lo que Dios le dijo a Saúl. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios, ¿qué? Está contigo. Qué hermoso lo que Dios le dice por medio de Samuel a Saúl. ¿Y cuántos de nosotros nos partimos de esa forma? Pero lamentablemente Saúl empezó, una vez ocupando el trono de rey, que él era príncipe, iba a ser confirmado en el trono, comenzó a ejecutar malas decisiones. Imagínense que la primera mala decisión fue que Samuel le dijo: espérame 7 días en Gilgal para que vaya al sacrificio. Quien tenía que sacrificar no era Saúl, sino Samuel. Pero sin embargo Saúl ya estaba siendo acosado por los filisteos y necesitaba ir a hacer el sacrificio. Pero Samuel le dijo: espérame 7 días. ¿Llegaron los 7 días? Sí. Pero sin embargo, él decidió hacer el sacrificio que no le correspondía hacer. Primera caída, primera metida de pata, como decimos en buen chileno. 16, 17, 6, 7. En el capítulo 15, ahí ya fue el acabose. Saúl desobedece nuevamente. Después, lamentablemente, Saúl, ¿qué fue lo que aconteció? Se le vinieron los humos a la cabeza. Como él era el rey, yo soy la autoridad máxima y aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso por ahí? Que yo soy el jefe, que yo soy esto, soy aquello. Entró en él el orgullo, el creer ser incluso más que el propio profeta Samuel, que era el representante de Dios aquí en la tierra. Él había sido puesto como rey para tomar decisiones, pero él no podía salirse de los parámetros, de la directriz que Dios le había marcado. Él sí podía tomar decisiones, pero no en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya había
destinado o había ya determinado. Entonces, ¿qué aconteció? En el versículo 26, fue la última vez, inclusive en el 15 ya habían pasado dos malas decisiones de Saúl. Pero sin embargo, en el versículo 15, el versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Imagínense, ya con 2 metidas de pata y con 2 malas decisiones, aún así Dios le estaba dando la oportunidad de poder enmendar su error. Y muchas veces a nosotros el Señor nos da oportunidad tras oportunidad, pero a veces somos tan porfiados, somos tan testarudos, que lamentablemente, tarde o temprano, pagamos las consecuencias ¿con qué? Con nuestras propias vidas. ¿Y cuántas veces no nos hemos tomado la cabeza, Señor, perdóname porque volví a desobedecerte? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y nosotros a veces somos tan porfiados, por eso te lo digo, yo era uno de ellos. Mi mamá me aconsejó todas estas veces, mi papá igual. Pero también pagué las consecuencias por desobediente, simplemente por eso. Porque sabemos que la voluntad del Padre, nuestro Padre, es buena, agradable y perfecta, como la voluntad de nosotros que somos padres imperfectos. Imagínense, somos imperfectos, somos pecadores. Siempre que vamos a querer lo mejor para nuestros hijos, lo mejor, su bien. Y a veces nosotros cuando estamos como hijos decimos, es que el viejo está pasado de moda. Este viejo está más retrógrado. Mi papá es más reclamón, es más gruñón. Pero como sea, siempre nuestros padres han de querer lo mejor para nosotros. Y cuanto más nuestro Padre Celestial, que Él es perfecto. Él siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Pero lamentablemente, que el plan de Dios se cumpla en nosotros va a depender de nosotros. ¿Por qué no se cumplió en el pueblo de Israel que estaba en Egipto? Porque tentaron a Dios, porque no lo oyeron. Dicen, no oyó la voz. Oír no es lo mismo que escuchar. Nosotros estamos aquí predicando, pero a la vez también escuchamos los vehículos que pasan por fuera, pero no le prestamos atención. Oír es otra cosa. Oír es prestar 100% atención a lo que se está hablando. Por eso Dios habla de oír, no escuchar. Prestar atención, con los 5 sentidos puestos en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos instruye. Entonces, ¿qué aconteció con Saúl en el versículo 26? La última oportunidad que Dios le estaba dando, decía, vas a ir a la batalla, pero vas a tener que matar al rey del pueblo enemigo. Pero sin embargo, Saúl quiso llegar a un acuerdo, nuevamente hizo las cosas a su manera. Y sin embargo, aconteció tristemente lo que relata el versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué es lo que decía en el capítulo 9? Que él iba a gobernar el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que acontece en este versículo? Que Dios, no es que Dios se le haya placido, que a Dios se le antojó decir un día, ya, yo te voy a poner, Saúl, como rey de Israel, pero no importa, hace lo que queráis nomás. Desobedece y hace todo lo que quiera, porque yo prometo yo cumplo lo que prometo. Pero no es así. No es tan así como nosotros pensamos. Porque para que se cumpla la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas, también va a depender de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, de cómo nosotros seamos sometidos a lo que Él dice
este libro santo. Va a depender de eso, de cómo nosotros nos sometamos a esta voluntad. Y él por eso nos dice, el apóstol Pablo, nuevamente, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? No amoldarse a las costumbres, a las tradiciones. A veces nosotros ponemos las tradiciones, las costumbres, por sobre este libro. A veces las tradiciones, las costumbres hablan más alto de lo que está aquí. Y por eso muchas veces nuestra vida está estancada. No avanzamos. Pareciera que estuviéramos dentro de una puerta giratoria. Usted se ha puesto en una puerta giratoria a seguir el recorrido de la puerta, usted va dando vuelta en círculo. Pareciera que estuviera avanzando, pero usted está donde mismo. Es como el ratón corriendo en la rueda de la fortuna. Corre, se esfuerza, pero no avanza. Así a veces somos nosotros cuando no nos sometemos a este libro, a esta palabra, a lo que el Señor nos enseña. Para que Dios pueda cumplir su santa, perfecta, agradable y buena voluntad en nuestra vida, tenemos que renovar nuestra mente, amoldarnos aquí, a este libro, a lo que Él nos enseña, para que podamos comprobar cuál es su buena y perfecta voluntad. Eso es lo que el Señor quiere, nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él desea. Que su voluntad santa, perfecta, buena, agradable y perfecta se cumpla en nuestras vidas. Pero eso depende de nosotros, de nadie más, de nadie más. A veces pareciera que someterse a la voluntad de Dios es un sacrificio enorme que va. Es obvio que nosotros cuando queremos renunciar a nuestro ego, claro que vamos a sufrir, porque tenemos que amoldarnos cuando el Señor nos tiene que nuevamente quebrar nuestra vida como una vasija imperfecta para que Él vuelva a darle la forma que Él quiere darle. Y a veces eso son procesos dolorosos, pero son a veces necesarios en nuestra vida para que el Señor se glorifique. Póngase de pie, vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre, gracias Señor